En el corazón de París, bajo el manto de la oscuridad, un hombre ejecutó uno de los robos de arte más audaces en la historia francesa. Irrumpiendo en un prestigioso museo, se marchó con 5 obras maestras invaluables, incluyendo obras de Picasso y Matisse, valoradas en más de 100 millones de euros, y permanecen desaparecidas hasta el día de hoy. Pero esta historia no es solo sobre el robo, es sobre el hombre detrás de él, sus métodos audaces, su ambición sin miedo y el misterio que dejó atrás continúan cautivando al mundo. Esta es la historia de Bjeran Tomic, el hombre araña de París. En abril de 2010, un hombre llamado Bjeran Tomic ejecutó uno de los robos de arte más audaces en la historia francesa. Se infiltró en el prestigioso Museo de Arte Moderno de París y robó 5 pinturas invaluables de reconocidos artistas, valoradas colectivamente en alrededor de 100 millones de euros. Pero, ¿quién era Bjeran Tomic y cómo logró ejecutar un robo que dejó a Francia y al mundo del arte en shock? Para entender, debemos profundizar en la vida del hombre que más tarde sería apodado el hombre araña de París, por sus extraordinarias habilidades para escalar y su audaz carrera criminal. Bjeran Tomic nació en 1968 en Francia, en una familia de origen bosnio-croata. Su infancia estuvo lejos de ser fácil. Cuando tenía solo 1 año de edad, su madre, que había sufrido graves lesiones en un accidente automovilístico, no pudo cuidar de él debido al deterioro de su salud. Como resultado, Bjeran fue enviado a Bosnia, donde fue criado por sus tíos, quienes lo acogieron y le proporcionaron el cuidado que su madre no podía dar. Esta temprana separación de sus padres moldearía los cimientos de su vida turbulenta y poco convencional. La inclinación de Bjeran Tomic hacia el robo comenzó a una edad temprana. Para cuando tenía 8 años, ya estaba incursionando en pequeños hurtos, atraído por la emoción que le producían. A los 11 años, regresó a París para vivir con sus padres, pero la vida tomó un giro más oscuro. Su familia estaba atrapada en la pobreza, y su hogar estaba lleno de conflictos constantes. Su padre era abusivo, a menudo golpeándolo por asuntos triviales, convirtiendo el hogar de Bjeran en un lugar de miedo y dolor. Para empeorar las cosas, Bjeran enfrentó dificultades significativas para integrarse en la sociedad francesa. No hablaba el idioma y luchaba por conectar con sus compañeros. Aislado y rechazado por quienes lo rodeaban, se acostumbró a la soledad. Sin un sistema de apoyo, Bjeran efectivamente se crió solo, desarrollando una personalidad endurecida y autosuficiente que moldearía su vida y acciones. Sintiéndose abandonado por la sociedad, Bjeran Tomic abrazó por completo una vida de delincuencia, sin ver otro camino hacia adelante. Volvió a su pasatiempo de la infancia: robar. París, a finales de los años 70 y principios de los 80, era un paraíso para los ladrones, ofreciendo infinitas oportunidades para alguien con los talentos de Bjeran. Comenzó tomando cualquier cosa que pudiera vender, con un enfoque particular en las radios extraíbles de automóviles que estaban en alta demanda en ese momento. Estos robos se convirtieron en un negocio lucrativo para él, satisfaciendo tanto sus necesidades financieras como su emoción innata por robar. A medida que Bjeran Tomic crecía, se volvió alto y musculoso, incluso antes de cumplir los 18 años. Su constitución fuerte a menudo lo metía en peleas, pero siempre salía victorioso. Ser físicamente fuerte le dio confianza, y nunca dejó que nadie lo intimidara. Con el tiempo, se hizo conocido por su naturaleza feroz y sin miedo, haciendo que la gente tanto lo temiera como lo respetara en las calles de París. Su fuerza y físico pronto encontraron un uso único en su vida de robos, un método que jugaría un papel crucial más adelante en su historia. Cuando Bjeran cumplió 18 años,
sintió una sensación de alivio y libertad. Cansado de las constantes peleas y problemas en casa, decidió dejarlo todo atrás y vivir por su cuenta. Sin embargo, sin los medios para comenzar una nueva vida o poder pagar una casa, eligió unirse al ejército. Para él era la mejor opción. Proporcionaba una cama, comida e incluso un salario, ofreciendo la estabilidad que necesitaba en ese momento. Vigeran enfrentó muchas dificultades en el ejército, pero resultó ser un punto de inflexión para él. Durante su tiempo allí, aprendió habilidades valiosas, una de las cuales era escalar. Gracias a su constitución fuerte, sobresalió en ello y se convirtió en el mejor escalador de su unidad. Esta habilidad jugaría más tarde un papel crucial en su vida, como descubriremos más adelante en la historia. Cuando terminó el servicio militar de Vigeran, decidió dejar el ejército. Extrañaba su vida como ladrón y la emoción de ganar dinero fácil. Determinado a llevar su oficio al siguiente nivel, volvió a robar, esta vez usando las habilidades de escalada que había perfeccionado en el ejército. Fue en este punto cuando comenzó la leyenda del Hombre Araña de París. Vigeran comenzó a explorar ubicaciones por todo París, estudiando cuidadosamente los barrios ricos de la ciudad. Sabía que si quería ganar mucho dinero, necesitaba apuntar a áreas donde vivía la élite. Después de mucha observación, puso su mirada en los lujosos apartamentos que bordeaban la avenida Foch, una de las calles más prestigiosas de la ciudad. Mientras investigaba el área, Vigeran notó algo intrigante. Cuanto más altos eran los apartamentos, menos seguros parecían. Los propietarios ricos no se molestaban con ventanas reforzadas o cerraduras avanzadas, probablemente pensando que nadie podría alcanzarlos a tales alturas. Lo que no contaban era con alguien como Vigeran Tomic. Vigeran tomó su decisión. Apuntaría a estos apartamentos de gran altura. Los habitantes adinerados probablemente tendrían tesoros que valía la pena robar, joyas caras, fajos de dinero en efectivo o incluso obras de arte invaluables. Aunque escalar las fachadas de estos edificios era peligroso, incluso para alguien tan habilidoso como Vigeran, la emoción del desafío era irresistible. Sin arnés ni equipo de seguridad, Vigeran escalaba los costados de los edificios como una araña, a veces subiendo de 10 a 15 pisos de una sola vez. Una vez en la cima, se movía con la precisión de un equilibrista, balanceándose en los bordes y saltando entre tejados con una agilidad sin miedo. Los riesgos eran inmensos, pero la descarga de adrenalina hacía que todo valiera la pena. Una vez que Vigeran llegaba a la cima de un edificio, escaneaba cuidadosamente en busca de su próximo objetivo, una ventana abierta o un balcón accesible. Su enfoque para robar era audaz y poco convencional. A diferencia de la mayoría de los ladrones que preferían hogares vacíos, Vigeran deliberadamente atacaba cuando los residentes estaban dentro. Sabía que la mayoría de estos apartamentos lujosos estaban equipados con sofisticados sistemas de alarma, pero típicamente estaban desarmados cuando los dueños estaban en casa. Esto hacía que su arriesgado método fuera sorprendentemente efectivo. Con el sigilo de una sombra, Vigeran se deslizaba en el apartamento sin ser notado. Había dominado el arte del movimiento silencioso, evitando incluso el más leve crujido de una tabla del piso. Se movía de habitación en habitación, revisando cajones, armarios y cajas fuertes, todo mientras los residentes desprevenidos dormían plácidamente cerca. Una vez que había tomado lo que vino a buscar, Vigeran se retiraba silenciosamente por donde había venido, sin dejar rastro y asegurándose de que nadie resultara herido. Era peligroso, pero para Vigeran la emoción era tan gratificante como los objetos valiosos que robaba. Robar no era solo un medio de supervivencia para Vigeran, era un estilo de vida que disfrutaba. La emoción de escalar tejados
y deslizarse en hogares lujosos se convirtió en su ritual nocturno. Cada noche, merodeaba por la ciudad bajo el manto de la oscuridad, buscando su próximo objetivo. Una vez que tenía su botín, pinturas, joyas u otros objetos valiosos, lo llevaba a un confiable dueño de una tienda de antigüedades que compraba discretamente sus bienes robados. Con dinero en mano, Bjeran abrazó una vida de indulgencia. Cenaba en los mejores restaurantes, se rodeaba de lujos y pagaba por compañía fugaz con mujeres. Para Bjeran, el dinero estaba hecho para gastarse, especialmente cuando llegaba tan fácilmente. Creía en vivir el momento, disfrutando los frutos de su labor ilícita. Cuando los fondos se agotaban, no se preocupaba. Simplemente se preparaba para su próxima escalada, listo para atacar de nuevo y mantener su lujoso ciclo en marcha. La palabra comenzó a esparcirse por París sobre un misterioso ladrón que estaba trepando a las casas y tomando todo lo valioso. Los residentes ricos se volvieron más cautelosos, removiendo su dinero en efectivo y joyas de sus hogares. Pero Bjeran, siempre observador, comenzó a notar algo más: las hermosas pinturas que adornaban sus paredes. A la gente rica le encantaba coleccionar arte, y estas piezas parecían permanecer intactas, como si nadie considerara que podrían atraer a un ladrón. Curioso, Bjeran comenzó a aprender sobre el valor de estas obras. Se sumergió en el mundo del arte fino, descubriendo cuánto dinero se podía hacer robando obras maestras. Con el tiempo, este conocimiento lo transformó, dándole una nueva apreciación por la belleza del arte. Sus atracos se volvieron más refinados, apuntando a obras imposibles de copiar. En una ocasión, Bjeran dio el golpe de su vida. Robó 3 pinturas originales de Renoir, cada una valorada en millones. Ya no se trataba solo de la emoción o el dinero fácil. Bjeran ahora estaba jugando en una liga de robo de arte de alto riesgo. Sin embargo, lo que Bjeran no se dio cuenta era que estas obras invaluables finalmente lo llevarían a la cárcel. En enero de 1999, la suerte de Bjeran finalmente se acabó. La policía recibió una pista sobre sus actividades y logró rastrearlo. Lo arrestaron, y cuando registraron su auto, dieron con el premio gordo, un tesoro de pinturas robadas, incluyendo los 3 Renoir. A pesar de ser atrapado, Bjeran permaneció imperturbable, incluso orgulloso de sus hazañas. Creía que había hecho un trabajo notable, especialmente porque nadie había resultado herido durante sus audaces robos. La historia rápidamente captó la atención de los medios y Bjeran se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. Los periodistas se maravillaban de sus increíbles habilidades para escalar y sus audaces métodos, apodándolo el Hombre Araña de París. Desde ese momento, Bjeran se encontró atrapado en un ciclo de crimen y castigo. Entraba y salía de prisión varias veces, pero cada vez que era liberado, la atracción de su antigua vida probaba ser demasiado fuerte. Robar era la única habilidad que había dominado, y no veía otro camino hacia adelante. Esta rutina de robo y encarcelamiento continuó por años, hasta 2010. Como se mencionó anteriormente, Bjeran tenía un comprador de confianza para sus bienes robados, un hombre llamado Corbes, el dueño de una tienda de antigüedades. Corbes era el contacto preferido de Bjeran, quien convertía su botín en efectivo. Los clientes de Corbes, sin embargo, no tenían idea de que estaban comprando tesoros robados. Para ellos, los artículos parecían antigüedades legítimas, pero en realidad eran los botines de los audaces robos de Bjeran. En 2010, poco después de que Bjeran fuera liberado de prisión, Corbes se le acercó con una tentadora oferta que reavivó su pasión por la emoción del robo. Corbes le entregó una larga lista de pinturas de artistas renombrados,
Alrededor de 40 nombres en total, incluyendo Renoir, Degas, Claude Monet, Modigliani y otros maestros celebrados. Las instrucciones eran simples: buscar estas obras maestras, y cuando lograra encontrar una, traerla de vuelta a Corbés. A cambio, Villeran sería pagado generosamente. De hecho, Villeran se embarcó en sus cacerías nocturnas, recorriendo las calles de París en busca de las pinturas en la lista de Corbés. Un vagabundo natural, disfrutaba caminando por las calles tranquilas y tenuemente iluminadas de la ciudad, explorando vecindarios ricos y galerías de arte. Durante casi una semana, sus esfuerzos no produjeron nada, pero permaneció persistente, impulsado por la promesa de fortuna y su propio espíritu audaz. Una noche fatídica, durante una de sus caminatas rutinarias, Villeran accidentalmente se topó con el Museo de Arte Moderno. Situado a lo largo del Sena y directamente frente a la Torre Eiffel, el gran museo se erguía como un símbolo de cultura e historia. Mientras observaba su magnífica estructura, el corazón de Villeran se aceleró. Este no era cualquier museo, era un tesoro internacional, hogar de obras de arte invaluables. Lo más importante, el museo albergaba varias obras maestras de la misma lista que Corbés le había dado. Para Villeran era el objetivo perfecto. Mientras Villeran estaba parado fuera del Museo de Arte Moderno, la idea de robar de él comenzó a formarse en su mente. Sin embargo, había un gran problema. El museo estaba fuertemente fortificado, casi tan seguro como un banco. Aún así, las grandes ventanas con cortinas abiertas permitían ver el interior, y lo que Villeran vio le quitó el aliento. Enormes y llamativas pinturas adornaban las paredes, su belleza magnificada por la elegante iluminación del museo. Entre ellas, reconoció instantáneamente un Picasso, un Braque y un pequeño pero cautivador Matisse. En ese momento, Villeran supo que había tropezado con una potencial mina de oro. Si de alguna manera podía poner sus manos en esas pinturas, valdrían cientos de miles de euros, tal vez incluso más. Ansioso por compartir su descubrimiento, Villeran se dirigió a la tienda de antigüedades de Corbés. Describió las pinturas que había visto, asegurándose de que Corbés todavía estuviera interesado en obras de arte de tan alto valor. Corbés, al escuchar los nombres de los artistas, no pudo contener su emoción. Tentado por el potencial botín, inmediatamente instó a Villeran a robar tantas pinturas como pudiera. Los dos llegaron a un acuerdo. Corbés pagaría a Villeran 50.000 euros por cada pintura, una fracción de su valor real, pero aún una fortuna para Villeran. Para él, era un trato que valía la pena tomar, y un robo que valía la pena planear. Antes de hacer cualquier movimiento, Villeran sabía que tenía que planear meticulosamente. Este robo no era como irrumpir en un apartamento rico, era un museo, y uno prestigioso. Comenzó observando el Museo de Arte Moderno cada noche, escaneando sus alrededores y buscando puntos débiles. Prestó especial atención a los guardias, tratando de aprender sus rutinas. Después de varias noches de cuidadosa observación, descubrió que los guardias salían a la explanada 2 veces por noche, con un intervalo de aproximadamente 2 horas y media entre sus rondas. Pero Villeran no estaba satisfecho solo con la rutina externa. Necesitaba entender también la seguridad dentro del museo. Para hacerlo, ideó un plan ingenioso. Una noche, organizó un picnic cerca de una de las grandes ventanas del museo, disfrazándose como un vagabundo. Desde su punto de ventaja, podía ver el interior. Efectivamente, había guardias haciendo sus rondas dentro del edificio. Algo le llamó la atención a Villeran como extraño, sin embargo. Notó que los guardias pasaban casualmente junto a los detectores de alarma sin activarlos. Esto lo desconcertó al principio, pero luego una realización lo golpeó. Las alarmas no estaban funcionando.
Mientras las piezas del rompecabezas encajaban, la confianza de Bjeran creció. Observando los corredores tenuemente iluminados y los guardias desprevenidos, murmuró para sí mismo con una sonrisa: «Puedo hacerlo». El siguiente paso en el plan de Bjeran era averiguar cómo irrumpir en el museo. Para alguien como él, que había dominado el arte de entrar en apartamentos de gran altura, los puntos débiles a menudo eran las ventanas, y creía que el museo no sería diferente. Con su ojo agudo, Bjeran inspeccionó las enormes ventanas durante sus observaciones nocturnas. Notó algo que lo hizo sonreír. Al igual que en sus robos anteriores, los tornillos en los marcos de las ventanas estaban enterrados bajo capas de pintura. Armado con su confiable navaja, Bjeran comenzó a raspar la pintura alrededor de una de las ventanas para revelar los tornillos debajo. Su teoría era correcta. Si podía quitar todos los tornillos, podría sacar todo el panel de la ventana sin hacer ningún ruido. Era un punto de entrada perfecto. Este descubrimiento fue un cambio de juego. El Museo de Arte Moderno tenía dos debilidades críticas que nadie había abordado: el sistema de alarma roto y los marcos de ventana vulnerables. Bjeran ahora tenía todo lo que necesitaba para ejecutar su plan, y la perspectiva de realizar tal robo comenzó a sentirse más real con cada momento que pasaba. Con su plan en marcha, lo único que quedaba por hacer era reunir las herramientas adecuadas para el trabajo. Bjeran hizo un viaje para comprar todo lo que necesitaba: removedores de pintura para quitar las capas de pintura en los marcos, ventosas para manejar el vidrio y 2 cortapernos, uno pequeño para trabajo de precisión y uno más grande para obstáculos más resistentes, una pequeña escalera para acceso y una cortina para ocultarse. Con sus herramientas reunidas y su plan perfeccionado, Bjeran Tomic estaba listo. El escenario estaba preparado para lo que se convertiría en uno de los robos de arte más audaces de la historia. Con todas sus herramientas listas, Bjeran fijó una fecha para el robo y se dirigió al museo una noche para comenzar su trabajo. Sabía que los riesgos eran enormes. Si un guardia lo notaba, todo el plan se derrumbaría. Para minimizar la exposición, decidió trabajar en intervalos de 2 horas, usando el espacio entre las rondas de los guardias. Cuanto menos tiempo pasara en la ventana, menor sería la probabilidad de ser atrapado. Para ocultarse, Bjeran se le ocurrió una idea simple pero efectiva. Colgó una cortina improvisada para bloquear cualquier vista de él desde el exterior. Aún así, una preocupación importante permanecía: los guardias patrullando dentro. Si por casualidad miraban hacia la ventana, podrían notar algo extraño. Tenía que ser extremadamente cauteloso. Bjeran trabajó con precisión, sabiendo que un error podría costarle todo. El marco de la ventana tenía unos 20 tornillos, y cada uno tenía que ser removido cuidadosamente sin llamar la atención. Esta no era una tarea rápida. Requería paciencia y esfuerzo metódico. Primero, aplicó el removedor, dejándolo secar gradualmente hasta que la pintura se volviera suave y maleable. Luego, con una pequeña espátula, quitó suavemente las capas. Después, usó una pequeña lijadora para limpiar el tornillo, asegurándose de que estuviera libre de residuos. Como los tornillos habían estado en su lugar durante años, aplicó lubricante para aflojarlos antes de finalmente desatornillarlos con facilidad. El enfoque de Bjeran era meticuloso, pero tomó tiempo. Demasiado tiempo para terminar en una noche. Para cubrir sus huellas, llenó los agujeros de los tornillos con plastilina y los repintó cuidadosamente, asegurándose de que nadie sospechara nada. De esta manera, cuando llegara la noche del robo, todo lo que tendría que hacer sería raspar la pintura fresca. Noche tras noche, Bjeran regresó al museo, siguiendo la misma rutina cuidadosa. Cada vez que trabajaba en la ventana, su emoción crecía, la adrenalina bombeando por sus venas.
La emoción de estar tan cerca de su mayor robo hasta ahora hacía cada momento más intenso. En la sexta noche, removió el último tornillo. Solo un último paso se interponía entre él y el tesoro en el interior. Hizo una pausa, asimilando la gravedad del momento. Esto no era solo otro trabajo. Para Bieran, este era el último. Estaba cansado de la vida que había estado viviendo, siempre mirando por encima del hombro, siempre entrando y saliendo de prisión. No quería pasar el resto de sus años tras las rejas. Su sueño era más grande que el robo. Quería comprar un velero y viajar por el mundo, dejar Francia atrás y comenzar de nuevo. Este robo era su premio gordo, su boleto a la libertad. Todo lo que tenía que hacer ahora era llevarlo a cabo. Cuando finalmente llegó la noche del robo, Bieran estaba listo. Estacionó su auto junto a las orillas del Sena, tomó un profundo respiro y cruzó la calle. Sus ojos se movían de izquierda a derecha, escaneando cualquier amenaza. La ciudad estaba tranquila, la cobertura perfecta para lo que estaba a punto de hacer. Ya había hecho el trabajo duro de aflojar los tornillos en el marco de la ventana en las noches anteriores. Ahora, usando dos pequeñas palancas, lo abrió cuidadosamente. Luego vino el verdadero desafío, el enorme panel de vidrio. Era pesado, pero la fuerza de Bieran resultó útil. Con ventosas, lo levantó lentamente, pulgada a pulgada, asegurándose de no hacer ningún sonido. Pero había un obstáculo más. Detrás de la ventana había una reja de seguridad envuelta en una gruesa cadena. Bieran sacó sus grandes cortapernos y los posicionó alrededor de la cadena. Con un poderoso apretón, la cadena se rompió. El sonido resonó como un disparo a través de los pasillos vacíos del museo. Se congeló, con el corazón latiendo fuertemente. Si un guardia había escuchado eso, todo había terminado. Pasaron los segundos. Nadie vino. Dejó escapar un silencioso suspiro de alivio y entró. Una vez dentro, Bieran sintió una poderosa oleada de adrenalina. El museo era impresionante. Sus techos se elevaban a casi 10 metros de altura, y frente a él había obras maestras que la mayoría de la gente solo podía soñar con ver de cerca. Por un momento, se sintió abrumado. El peso de la situación lo presionaba, pero siguió adelante. Escaneando la sala, sus ojos se fijaron en un nombre familiar, Fernand Léger. Estaba en la lista de Corbett. Sin perder tiempo, levantó la pintura, con cuidado de no dañarla, y volvió a la ventana. La colocó afuera en una esquina sombreada de la explanada, apoyándola contra la pared donde permanecería oculta. Regresó al interior, moviéndose cautelosamente a través de los grandes pasillos del museo. Cuando llegó a la siguiente sala, empujó una gran puerta, pero tan pronto como lo hizo, una cerradura magnética hizo un fuerte clic. El sonido agudo hizo que su corazón se acelerara. Se quedó inmóvil, aguzando el oído en busca de cualquier señal de movimiento. Pasaron los minutos. Nada. Tomó un profundo respiro y continuó. En la segunda sala, sus ojos inmediatamente se fijaron en Pastoral de Matisse. «Tengo que llevarme esto», pensó. Luego, justo al lado, Picasso. «Me llevaré eso también». Y justo al lado, un braque. No dudó. Una por una, levantó cuidadosamente las pinturas de sus lugares y las colocó bajo su brazo. Con 3 obras maestras en su agarre, se deslizó de vuelta afuera. Bieran sabía que el tiempo estaba en su contra. Cada segundo que pasaba dentro aumentaba el riesgo de ser atrapado. El museo era enorme y no tenía forma de saber dónde estaba el guardia. La incertidumbre mantenía sus sentidos agudos, su corazón latiendo en su pecho. Determinado a agarrar más, se deslizó en la tercera sala. Sus ojos inmediatamente cayeron sobre una obra maestra, Modigliani. La levantó cuidadosamente de la pared, sus dedos firmes a pesar de la adrenalina corriendo a través de él.
Había 2 o 3 otras pinturas de la lista de Corbett en la misma sala, pero justo cuando consideraba tomarlas, escuchó algo, un leve ruido en la distancia. Todo su cuerpo se tensó. ¿Era el guardia? ¿Alguien venía? Contuvo la respiración, escuchando. El silencio del museo se sentía sofocante. No podía arriesgarse. Ya tenía suficiente para hacer una fortuna, y Modigliani solo valía una fortuna. Sin pensarlo 2 veces, se dio la vuelta y regresó afuera, moviéndose rápida pero cuidadosamente, su botín seguro en sus manos. Bejeran lo había logrado. Acababa de ejecutar uno de los mayores robos de arte en la historia. 5 obras maestras estaban ahora en su posesión, pero no había tiempo para celebrar. Fuera del museo, trabajó rápido, quitando los marcos de cada pintura con movimientos precisos y practicados. Sabía que cada segundo contaba. El mayor desafío no era manejar las obras de arte, era cruzar la calle. De vez en cuando pasaba un auto, y la vista de un hombre cargando grandes lienzos a las 4 o 5 de la mañana definitivamente levantaría sospechas. Lo cronometró bien y finalmente logró cruzar. Llegando a su auto, colocó cuidadosamente los tesoros robados en el maletero. Mientras lo cerraba, un pensamiento lo golpeó. 5 no son suficientes. Podría volver por más. La tentación era fuerte. El museo todavía estaba completamente abierto, y las pinturas en el interior valían millones. Impulsado por la codicia y la adrenalina, se dirigió de vuelta. Pero mientras trepaba sobre una barandilla, escuchó un fuerte rasgón. Sus shorts se habían roto completamente por la mitad. Hizo una pausa, miró hacia abajo y dejó escapar un profundo suspiro. Tal vez esto es una señal, pensó. He tomado suficiente. Sacudiendo la cabeza, dio media vuelta, caminó de vuelta a su auto y se alejó conduciendo en la noche. Pinturas valoradas en más de 100 millones de euros sentadas en su maletero. Vigeran se alejó del museo mientras la primera luz del amanecer se arrastraba sobre París. Eran las 5 de la mañana y su corazón todavía latía con fuerza. Las pinturas, obras de arte valoradas en millones de euros, estaban en su maletero. Lo había logrado. Ahora, todo lo que tenía que hacer era escapar sin llamar la atención. Pero entonces, más adelante, vio un punto de control policial. Su estómago se hundió. Deben saberlo. Alguien debe haberme visto. Se acabó. Apretó el volante con más fuerza, obligándose a mantener la calma. No tenía otra opción más que seguir conduciendo. Mientras se acercaba, un oficial de policía dio un paso adelante, observándolo a él y al coche cuidadosamente. Vigeran contuvo la respiración. Entonces, tan rápido como apareció, el oficial le dio un pequeño asentimiento y le hizo señas para que continuara. Vigeran exhaló, con el pulso acelerado. Era solo un control rutinario. No tenían ni idea. Es un milagro, pensó, mientras se alejaba conduciendo en la madrugada, desapareciendo en la ciudad con 5 obras maestras robadas en su maletero. Mientras la ciudad despertaba lentamente, Vigeran se detuvo en una calle tranquila, sus manos aún agarrando el volante. Las calles estaban casi vacías y el silencio se sentía pesado. Necesitaba esperar. Mezclarse con el tráfico matutino sería más seguro que conducir solo por las calles desiertas. Reclinándose en su asiento, abrió el maletero y sacó cuidadosamente una de las pinturas robadas. El Modigliani. Pasó sus dedos suavemente sobre el lienzo, absorbiendo su belleza, su historia. Luego el matiz, luego el braque. Una por una, las admiró, estudiando cada detalle, cada pincelada. Entonces, la realidad lo golpeó. Estas pinturas valían millones. Había logrado el robo de su vida. Vigeran esperó hasta que las calles se llenaron con el tráfico habitual de la mañana antes de volver a la carretera. El peso de lo que había hecho pesaba sobre sus hombros, pero ya no había vuelta atrás. Tomó su teléfono
y llamó a Corbes. Acordaron encontrarse en un estacionamiento subterráneo al otro lado de París, un lugar discreto, lejos de miradas indiscretas. Cuando Vigeran llegó, estacionó en una esquina sombría y esperó. Los minutos se convirtieron en 1 hora. Finalmente, Corbes llegó. El hombre parecía nervioso, su rostro tenso por la preocupación. Vigeran, sin embargo, estaba tranquilo. Había hecho lo imposible, y ahora era momento de cobrar. Abrió el maletero y dejó que Corbes echara un vistazo. Los ojos del comerciante de antigüedades se agrandaron mientras observaba las obras maestras robadas, sus dedos temblando mientras las alcanzaba. Una por una, trasladó las pinturas a su propio coche, deteniéndose para admirar cada pieza. «Realmente lo hiciste», susurró Corbes, casi con incredulidad. Corbes le aseguró que el pago estaría listo en unos días, 250.000 euros, tal como habían acordado. Con el trato cerrado, intercambiaron un asentimiento y desaparecieron en la mañana parisina, cada uno cargando el peso de un crimen que pronto sacudiría al mundo del arte. Vigeran sintió una profunda sensación de satisfacción. Su misión estaba completa, y ahora era responsabilidad de Corbes manejar el resto. Cada quien a su oficio. La adrenalina que lo había mantenido alerta toda la noche comenzaba a desvanecerse, y el cansancio se asentó. Todo lo que quería ahora era descansar. De camino a casa, se detuvo en una tienda y compró algunas botellas de vino. Era momento de celebrar. Una vez dentro de su apartamento, descorchó una botella y la bebió rápidamente, dejando que el alcohol suavizara la tensión en sus músculos. Se estiró en el sofá, permitiéndose finalmente relajarse. Con un suspiro, alcanzó el control remoto y encendió la televisión. Pero en el momento en que la pantalla cobró vida, su cuerpo se tensó de nuevo. Sus ojos se agrandaron. Justo frente a él, todos los canales de noticias estaban transmitiendo lo mismo. Noticias de última hora. Los titulares parpadeaban, las palabras inconfundibles. El Museo de Arte Moderno había sido robado, y 5 obras maestras, con un valor estimado de 100 millones de euros, habían desaparecido. Vigeran se incorporó, agarrando la botella en su mano. El robo que acababa de realizar, el que pensó que nadie descubriría durante días, ya estaba causando revuelo. Su corazón latía con fuerza. No había esperado esto. No tan pronto. Inmediatamente después de que se dio a conocer la noticia, las autoridades lanzaron una investigación masiva, una de las más grandes que París había visto en años. Cada oficial de policía en la ciudad fue movilizado. La cacería había comenzado por el misterioso ladrón que se había atrevido a irrumpir en el Museo de Arte Moderno y desaparecer en la noche con 5 obras maestras invaluables, obras de arte que pertenecían al patrimonio cultural mundial. Las apuestas eran increíblemente altas. La policía sabía que las pinturas robadas de tal valor tendían a desaparecer para siempre, contrabandeadas a colecciones privadas o perdidas en las sombras del mercado negro. Recuperarlas antes de que eso sucediera era la máxima prioridad. A medida que la investigación se profundizaba, una pregunta desconcertaba a las autoridades más que cualquier otra. ¿Cómo podía un museo prestigioso como este tener fallas de seguridad tan evidentes? Bajo la presión de los medios y los funcionarios, el director del museo se vio obligado a admitir una verdad vergonzosa. Habían sabido sobre el sistema de alarma defectuoso durante semanas, quizás incluso meses, pero se habían convencido de que otras medidas de seguridad serían suficientes. Claramente, no lo fueron. Para un museo que albergaba obras maestras invaluables, esta era una falla imperdonable. Los expertos opinaron, criticando la seguridad obsoleta, la falta de detectores de movimiento y la facilidad con la que un solo ladrón había burlado todo su sistema. Incluso Vigeran,
En entrevistas posteriores, no podía creer lo simple que había sido. «Lo abrí como un frasco», diría más tarde con una sonrisa burlona. La policía intentó levantar huellas dactilares de la escena, pero tenían pocas esperanzas de éxito. Un ladrón hábil como Bjeran habría tomado precauciones. Luego, revisaron el metraje de videovigilancia del museo, pero los resultados fueron decepcionantes. La mala calidad de imagen lo hacía casi inútil. Todo lo que podían distinguir era una figura sombría, enmascarada y moviéndose rápidamente, manipulando cuidadosamente el Modigliani antes de desaparecer en la noche. Sin huellas dactilares claras, sin metraje confiable y sin pistas inmediatas, las autoridades se encontraban en completa oscuridad. El ladrón no había dejado rastro ni errores, nada que pudieran usar para rastrearlo. Unos días después del robo del museo, Bjeran todavía estaba esperando recibir su pago. En su mente ya era millonario. Había comenzado a planear su futuro, calculando cada detalle. El velero que soñaba le costaría alrededor de 100.000 euros, y ya había investigado el modelo exacto que quería. Todo estaba preparado. Su escape de Francia era solo cuestión de tiempo. Un día, impaciente por recibir su dinero, Bjeran fue a ver a Corbés. Cuando llegó, Corbés le entregó una caja de zapatos llena de billetes de 50 y 100 euros. Pero cuando Bjeran contó el efectivo, sumaba solo 40.000 euros, mucho menos de lo prometido. Sorprendido y decepcionado, miró a Corbés, quien simplemente le dijo que necesitaba más tiempo para conseguir el resto. Bjeran no tuvo otra opción más que esperar. Con el dinero que había recibido de Corbés, Bjeran se dio algunos lujos, gastando imprudentemente. Disfrutaba de la compañía de mujeres hermosas, cenaba en los restaurantes más lujosos y vivía como si tuviera un suministro interminable de dinero. No estaba preocupado, sabía que Corbés aún le debía una cantidad significativa, así que se permitió disfrutar el momento. A pesar de su naturaleza habitualmente solitaria, Bjeran encontró un compañero inesperado durante este tiempo. Se hizo amigo de Guillaume, un hombre sin hogar al que a menudo invitaba a tomar tragos o llevaba a restaurantes elegantes. Se sentaban juntos, comían comidas abundantes y, por un momento, se olvidaban del mundo exterior. Guillaume era un hombre tranquilo y observador, y Bjeran encontraba confort en su presencia. Comenzó a confiar en él, confiándole más de lo que jamás lo había hecho con nadie. Guillaume escuchaba sin juzgar, y por primera vez en mucho tiempo, Bjeran sintió que tenía alguien en quien podía confiar. Habían pasado varios meses desde el robo, y las autoridades todavía andaban a tientas. El caso se había enfriado. No había pistas, ni sospechosos, nada en qué basarse. Las pinturas desaparecidas parecían haberse esfumado sin dejar rastro. Un día, mientras el jefe de policía estaba sentado en su escritorio, revisando nuevamente los archivos del caso del museo, un colega llamado Laurent Alberola entró. Laurent había estado trabajando en sus propios casos, pero tenía una información que pensó que podría valer la pena mencionar. Le dijo al jefe que había estado investigando a Bjeran Tomic, un nombre que había estado en su radar durante años. Laurent explicó que escuchó por primera vez sobre Bjeran en los años 90, cuando ya era conocido como un ladrón extraordinario. A lo largo de los años, había construido una reputación por robos atrevidos y acrobáticos, y Laurent siempre lo había mantenido vigilado. Recientemente, había decidido revisar a Bjeran, no porque lo sospechara del robo del Museo de Arte Moderno, sino simplemente como parte de su vigilancia rutinaria de criminales conocidos. Quería averiguar si Bjeran seguía activo, y si era así, en qué había estado metido. En ese momento, ni él ni el jefe de policía tenían idea de que esta simple verificación lo cambiaría todo. Laurent decidió poner a Bjeran bajo vigilancia constante.
esperando atraparlo en el acto, ya fuera un robo, un allanamiento u otra ofensa. El objetivo era simple: reunir suficiente evidencia para arrestarlo. Desde ese momento, Bjeran estaba bajo el radar policial día y noche. A pesar de meses observándolo, la policía aún no tenía idea de quién era su intermediario. Estaban seguros de que un ladrón hábil como Bjeran no podía estar trabajando solo. Alguien tenía que estar ayudándolo a vender los bienes robados. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no podían identificar a nadie. Mientras la vigilancia continuaba, una cosa quedó clara: Bjeran se mantenía para sí mismo. Apenas hablaba con alguien, no tenía asociados cercanos y parecía vivir en su propio mundo. Los oficiales lo seguían por las calles de París, noche tras noche, esperando que cometiera un error. Pero todo lo que hacía era caminar. En ese punto, la policía decidió intervenir el teléfono de Bjeran. Este era su último recurso. Esperaban que al escuchar pudieran descubrir sus contactos y finalmente identificar a su receptor. Pronto, un número en particular se destacó. Aparecía frecuentemente en el historial de llamadas de Bjeran y fue rastreado hasta un arrondissement adinerado de París. La policía estaba convencida de que habían encontrado a su hombre, la misteriosa figura que ayudaba a Bjeran a mover los bienes robados. Pero cuando investigaron más a fondo, su emoción rápidamente se convirtió en decepción. El número no pertenecía a una mente criminal maestra o a un comerciante de arte clandestino. Pertenecía a Guillaume, el hombre sin hogar que buscaba comida en los cubos de basura. Aunque su pista no los había llevado a donde esperaban, Guillaume seguía siendo valioso. Era una de las pocas personas con las que Bjeran realmente hablaba, lo que significaba que podría saber algo. Y si lo sabía, la policía estaba determinada a averiguarlo. Una noche, Bjeran llamó a Guillaume. La policía escuchó atentamente, su anticipación creciendo. Por la forma en que arrastraba las palabras, era obvio. Bjeran estaba borracho. Lo que escucharon después los tomó por sorpresa. En su estado de embriaguez, Bjeran comenzó a alardear, reclamando la responsabilidad del robo del Museo de Arte Moderno. Habló con orgullo, detallando cómo había llevado a cabo uno de los mayores robos de arte en la historia parisina. La policía estaba atónita. Hasta ese momento, nunca habían considerado a Bjeran como un sospechoso serio. Era infame, sí, pero como un ladrón escalador, subiendo balcones y entrando en apartamentos de lujo. Así era como se había ganado el apodo de «el hombre araña de París». ¿Pero un sofisticado robo de museo? Eso era un nivel completamente diferente de crimen. Y ahora, de su propia boca, tenían su primer avance real en el caso. Sin embargo, dado que Bjeran estaba claramente borracho durante la llamada, la policía optó por no tomar su confesión demasiado escurridizo para que la policía lo atrapara. Después de casi 6 meses de persecución implacable, las autoridades se encontraron en un callejón sin salida. Habían pasado 8 meses desde el robo del museo, y Bjeran seguía sin cobrar. Su paciencia se había agotado, y peor aún, su dinero se estaba acabando. El gran escape que había imaginado, navegar hacia una nueva vida, se sentía más distante que nunca. Corbeth había destrozado sus planes, dejándolo frustrado y furioso. La ira hervía dentro de él hasta el punto de que incluso consideró matar a Corbeth. La traición le dolía profundamente. Bjeran había arriesgado todo, pero Corbeth se negaba a pagarle lo que le debía. Pero a pesar de su ira, Bjeran sabía que no tenía opción. Estaba sin dinero, y Corbeth era su único vínculo con el trabajo. Tragándose su orgullo, se forzó a permanecer en el juego. Necesitaba dinero, y Corbeth seguía siendo quien proporcionaba los trabajos. Matarlo no era una opción. Durante su vigilancia, la policía siguió a Bjeran hasta una tienda de antigüedades,
donde permaneció unos 10 o 15 minutos antes de salir. Apenas un minuto después, Corbes salió de la tienda también. Eso era todo lo que la policía necesitaba para confirmar sus sospechas. Estos dos se conocían. Hasta ese momento, Corbes no había estado en el radar de las autoridades, pero ahora se convirtió en una persona de interés. Lo pusieron inmediatamente bajo vigilancia, y lo que descubrieron fue mucho más grande de lo que habían anticipado. Corbes no era solo un comerciante de antigüedades, tenía vínculos directos con algunos de los ladrones más notorios de París. La policía finalmente había tirado de un hilo que podría desenredar todo. Ahora entendían exactamente qué tipo de negocio estaba dirigiendo Corbes. Gracias a su vigilancia e intervención telefónica, la policía concluyó que Vjeran Tomic solo tenía un verdadero receptor, Corbes. Cada artículo robado parecía pasar por sus manos, pero su investigación los llevó a otra figura clave: Jonathan Byrne. Byrne tenía un estilo de vida burgués y era dueño de una tienda de reparación de relojes de lujo, lo que le daba la cobertura perfecta para comerciar con bienes robados. Dada su profesión, tenía la red y los medios para vender discretamente artículos robados de alto valor sin levantar sospechas. Con este descubrimiento, la policía se dio cuenta de que no estaban tratando solo con un ladrón solitario. Habían descubierto un trío trabajando junto: Tomic, el hábil ladrón; Corbes, el intermediario; y Byrne, el vendedor que sabía cómo mover los bienes robados. El rompecabezas finalmente se estaba armando. Mientras escuchaban a escondidas, la policía oyó una conversación entre Corbes y Byrne. Corbes mencionó que su amigo pronto le traería algunas cosas interesantes. La policía entendió inmediatamente lo que eso significaba. Vjeran estaba a punto de atacar de nuevo. Era claro que estaba planeando nuevos robos, y esta vez las autoridades estaban determinadas a atraparlo en el acto. Intensificaron su vigilancia, sabiendo que tenían la oportunidad de finalmente desmantelar toda la operación. La policía mantuvo su distancia mientras seguían a Vjeran por las calles tranquilas a las 2 o 3 de la madrugada, observándolo mientras exploraba el lujoso vecindario en busca de objetivos potenciales. La persecución era agotadora y tensa. Vjeran caminaba rápido, y con las calles casi vacías, cualquier paso en falso podría exponerlos. Finalmente, Vjeran se decidió por un apartamento en la avenida Montaigne, una de las zonas más exclusivas de París. Como lo había hecho innumerables veces antes, escaló el edificio con facilidad, irrumpió y fue directamente por los objetos de valor. Se llevó un Metzinger y un Pizarro, cerca de 200 gramos de joyas y alrededor de 10 relojes de colección. Su botín valía casi 2 millones de euros. Con su botín asegurado, Vjeran se escabulló, regresó a su coche y desapareció en la noche. Mientras Vjeran estaba dentro del apartamento, seleccionando cuidadosamente su botín, la policía aprovechó la oportunidad para colocar un rastreador GPS en su coche. Una vez que se fue con los bienes robados, lo siguieron remotamente, rastreando cada uno de sus movimientos. Tan pronto como Vjeran llegó a casa y abrió el maletero de su coche para inspeccionar su botín, Laurent Alberola, el jefe de policía, dio la orden. En un instante, los oficiales se abalanzaron sobre él, rodeándolo antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. En el momento de su arresto, Vjeran no mostró resistencia. Por el contrario, permaneció tranquilo y compuesto, comportándose de manera sorprendentemente respetuosa. Cuando la policía lo interrogó sobre las pinturas en su maletero, admitió casualmente: «Acabo de robarlas». Sin dudarlo, incluso proporcionó la dirección y el nombre de la víctima, lo que dejó a los oficiales asombrados por su franqueza. Sin lucha ni protesta, lo colocaron en el coche de policía y lo llevaron a la estación, donde comenzaría el verdadero interrogatorio.
Después de arrestar a Bjeran Tomic, la policía se movió rápidamente para detener a Corbett también, sabiendo que era la figura clave en mover los bienes robados de Tomic. Durante su interrogatorio, Corbett interpretó el papel de un burgués refinado, fingiendo no tener conexión con ninguna actividad criminal. Permaneció en silencio y se negó a cooperar, manteniendo su compostura bajo presión. Mientras tanto, en otra sala de interrogatorios, los oficiales se centraron en interrogar a Bjeran sobre el robo de la avenida Montaigne. En este punto, todavía no tenían evidencia concreta que lo vinculara al robo del Museo de Arte Moderno. Aunque anteriormente se había jactado del robo ante Guillaume, la policía había descartado su confesión ebria como poco confiable. Durante el interrogatorio, uno de los detectives mencionó casualmente que Corbett había estado bajo custodia durante las últimas 24 horas. En el momento en que Bjeran escuchó esto, algo cambió en su comportamiento. Había estado esperando este momento, su oportunidad de vengarse. Corbett lo había traicionado. Se había negado a pagarle lo que le debía. Y ahora, Bjeran tenía la manera perfecta de ajustar cuentas. Mientras estaba sentado frente al detective, sus ojos vagaron hacia un cartel de Interpol, colgado detrás del escritorio del oficial. Mostraba las 5 pinturas desaparecidas del Museo de Arte Moderno. Sin dudarlo, Bjeran se inclinó hacia adelante y dijo: ¿Ves ese cartel allí? Yo tuve esas pinturas en mis manos. Yo soy quien las robó. La sala quedó en silencio. La policía no estaba sorprendida por la confesión en sí. Lo habían sospechado durante mucho tiempo. Lo que los tomó por sorpresa fue la facilidad con la que lo admitió. Estaba claro que no estaba confesando por culpa o remordimiento. Lo estaba haciendo para hundir a Corbett junto con él. La principal preocupación de la policía después de la confesión de Bjeran era recuperar las pinturas robadas. Lo presionaron por su paradero, pero Bjeran simplemente se encogió de hombros y dijo que se las había entregado a Corbett, quien debía venderlas y darle su parte. Con esta nueva pista, las autoridades dirigieron su atención a Corbett. Esta vez, la situación era diferente. La confesión de Bjeran lo había acorralado. Corbett sabía que no podría salir de esto fácilmente. Al darse cuenta de que la cooperación era su mejor opción, comenzó a hablar, aunque con cautela al principio. Finalmente, admitió que había confiado las pinturas a Jonathan Byrne, pidiéndole que las guardara por un tiempo. Con esta revelación, la policía no tuvo más opción que proceder y arrestar a Byrne. La policía rápidamente aprendió que Jonathan Byrne era un mentiroso compulsivo, conocido por su incapacidad para decir la verdad. Constantemente trataba de desviar la culpa hacia otros y nunca ofrecía detalles reales sobre sí mismo. Cuando fue interrogado sobre las pinturas robadas, Byrne inventó una historia descabellada. Afirmó que, en algún momento, el pánico lo había superado y en un ataque de miedo había destruido las 5 pinturas. La policía descartó inmediatamente su historia. Nadie, especialmente alguien involucrado en el mundo de alto riesgo del arte robado, destruiría pinturas valoradas en la asombrosa suma de 100 millones de euros. Parecía un intento desesperado de encubrir la verdad. El trío finalmente fue a juicio, cada uno enfrentando su propio destino. Byrne, cuya afirmación de haber destruido las 5 pinturas no fue convincente, fue sentenciado a 6 años de prisión. Su defensa no logró persuadir al tribunal, y sus mentiras quedaron expuestas. Corbett, el cerebro que había orquestado el robo y dado la orden de robar las pinturas, fue sentenciado a 7 años de prisión. Además de su sentencia, las autoridades confiscaron todos sus bienes: sus apartamentos en París, una mansión, sus coches y su tienda de antigüedades. En cuanto a Bjeran Tomic, el infame ladrón conocido como el Hombre Araña de París, fue sentenciado a 8 años de prisión. Sin embargo, debido a su cooperación con las autoridades
y su disposición a testificar contra sus cómplices, fue liberado después de cumplir 5 años. Al final, mientras los actores principales, Villeran Tomic, Corbes y Jonathan Byrne, fueron arrestados y sentenciados por su participación en el robo, las 5 pinturas robadas del Museo de Arte Moderno nunca fueron encontradas. A pesar de la investigación y sus confesiones, el paradero de las pinturas sigue siendo un misterio, dejando el caso sin resolver. Hemos llegado al final de nuestra historia. Gracias por ver. No olviden dar me gusta y suscribirse. Nos vemos en la próxima historia.